Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 111. Con destino a Tamra, ¿qué pasa con eso? ¿Un error? Pero, vaya, es un poco espeluznante. Los pasajeros del tren de alta velocidad murmuraron al notar el cambio en la pantalla a bordo. Pero no era grave, solo el tipo de curiosidad que se esperaría de personas que intentan pasar el tiempo durante un viaje largo y aburrido. Al menos, hasta que realmente entendieron con qué tipo de incidente estaban lidiando. Oye, debería grabarlo para escucharlo y... ¿Qué? Internet no funciona. Clásico. Oye, intenta encender tu teléfono. Rápido. Disculpe, pero el mío dice que estoy fuera del área de cobertura, el suyo funciona. ¿Qué? ¿Por qué nadie puede conectarse? El murmullo a nuestro alrededor se hizo gradualmente más fuerte. Pero la subgerente mariposa frente a mí no se movió ni un centímetro, y la supervisora delfín sentado a mi lado solo murmuró en voz baja. ¡Qué molesto! De todas las veces, ¿por qué tuvo que pasar cuando hay tantos civiles a bordo? Era la introducción del libro de texto de una oscuridad, un patrón que cualquier empleado del equipo de exploración de campo de nuestra compañía reconocería de inmediato. Lo que los pasajeros no sabían era que esta historia de terror en particular había sido documentada décadas atrás por el gobierno, no por nuestra compañía. La prueba del paraíso, nombre provisional, era un fenómeno que muy rara vez ocurría en trenes de alta velocidad que partían de Seúl con destino a Iksan. Hasta la fecha, no había habido víctimas, y su clasificación de desastre estaba pendiente de revisión. Pero eso fue todo el alcance de la documentación. Porque no hubo víctimas. La Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales solo clasificaba las historias de terror como desastres si había habido muertes. Así, el informe oficial se había cerrado con la suposición: el fenómeno parece haber cesado después de que la ruta del tren de alta velocidad con destino a Iksan se extendiera a Moqueipo. Pero ahora, había regresado. Justo aquí, en este tren. Miren afuera, alguien, revisen la vista. Dios mío. Giré la cabeza hacia la ventana del tren. La vista que debería habernos mostrado las afueras de Seúl, en cambio, reveló una extensión interminable de océano azul. El cielo rojo intenso se encontraba con el horizonte, creando una escena surrealista y fascinante. El tren aceleraba, rociando niebla mientras cortaba las olas, deslizándose sobre la superficie brillante del mar. Este tren está corriendo sobre el océano. ¿Cómo diablos? Vaya. Espera, ¿es esto algún tipo de efecto CG? Como una prueba para pantallas LCD en ventanas. Los pasajeros, asombrados por el paisaje surrealista, casi trascendente, olvidaron momentáneamente su confusión y comenzaron a admirar la vista. Un pasajero intentó tomar una foto con su teléfono, solo para entrar en pánico cuando no se guardó. El desastre del expreso Tamra. La introducción era exactamente como se describía en el documento que había leído. Maldita sea. Si tan solo me hubiera centrado en el hecho de que estaba abordando un tren con destino a Moqueipo, podría haber anticipado la activación de esta historia de terror. Pero lo diseñaron perfectamente para que pasara desapercibido. Habían colocado otra oscuridad frente a mí como objetivo para mantenerme distraído. Viaja a Moqueipo y entra en la oscuridad de grado C allí. Había estado tan concentrado en prepararme para esa misión que no vi venir la verdadera amenaza desde una dirección inesperada. Junté las manos, mi mente acelerada. ¿Fue una trampa tendida a propósito? ¿O fue una coincidencia? Según el documento, este fenómeno había sido descrito como uno que nadie esperaba. Pero eso fue escrito desde la perspectiva de la Oficina de Desastres. Otros grupos o individuos podrían haber descubierto su patrón de activación. Especialmente considerando a las personas que me acompañaban. La configuración se siente demasiado intencional. Disculpe, subgerente, despierte. Ja. La supervisora delfín despertó a la subgerente mariposa con un codazo. ¿Otro trabajo? Más vale que sea de alto nivel para que podamos presentar un informe y ganar más puntos. Exacto. 2 miembros del equipo de élite. En otras palabras,
Personas capaces de tomar decisiones frías y despiadadas para asegurar el éxito de la misión sin dudar ni arrepentirse. Esta historia de terror no podría ser una peor combinación para ellos. Porque esta historia de terror ponía a prueba la moralidad humana. El texto en la pantalla cambió. Levanté la cabeza, mi mirada gélida. Una nueva frase se desplazó por la pantalla. Esta historia de terror no podría ser una peor combinación para ellos. Porque esta historia de terror ponía a prueba la moralidad humana. El texto en la pantalla cambió. Levanté la cabeza, mi mirada gélida. Una nueva frase se desplazó por la pantalla. Para llegar a Tamra, ofrece un sacrificio. Un sacrificio. Traqueteo. Una ventana en la parte delantera del vagón se abrió. Los pasajeros sentados cerca se encogieron y retrocedieron. Vaya, ¡qué demonios! Esa ventana no debería abrirse. Espera un segundo, ¿por qué no entra el viento? ¿Por qué se abrió tan de repente? Como si invitara a alguien a arrojar un sacrificio a través de ella. Algunos pasajeros, que se habían levantado de sus asientos para investigar la anomalía más de cerca, ahora mostraban expresiones de confusión y creciente miedo. ¿Qué quieren decir con un sacrificio, una ofrenda? Esto es tan raro. Pero nadie quería teorizar en voz alta sobre qué tipo de sacrificio u ofrenda podría ser. No podría haber sido simplemente hackeado. Vamos a buscar a un revisor o personal del tren. Evasión. La mayoría de la gente se volvió a sentar mientras chasqueaba la lengua con ansiedad o se movía a otros vagones en busca de personal del tren, fingiendo mantener la calma. Debido a que ya se habían dado cuenta de que algo andaba muy mal, una inquietante quietud se apoderó del vagón. Tap, tap. La subgerente mariposa golpeó ligeramente el asa del asiento frente a ella, atrayendo mi atención y la de la supervisora Delfín. No interfieras. Solo observa lo que hacen primero. ¿Entendido? Sí. La subgerente probablemente estaba esperando que alguien más actuara primero para ver qué pasaría. Y quizás también asegurándose de que yo no hiciera nada imprudente. Pero yo no tenía intención de actuar precipitadamente en primer lugar. Si esto es realmente ese desastre, es mejor quedarse quieto por ahora. Observé en silencio para ver si los acontecimientos se desarrollarían como se esperaba. Después de un momento. Esto es demasiado extraño. Gritos esporádicos comenzaron a estallar por todo el vagón. Encontramos a un revisor, pero están en pánico total. Gritan que no tienen idea de lo que está pasando. Hay familias con niños en el vagón delantero, y están enloqueciendo porque sus hijos han desaparecido. Esto no es normal. Tampoco podemos contactar al maquinista. La cabina de control está completamente cerrada. A medida que la comunicación se extendía entre los vagones, la gente se enteraba de detalles más aterradores. El caos de todo esto. A lo largo de la historia humana, lo que no se puede entender siempre ha sido una fuente de miedo. Y aquí, no es una excepción. Vas a seguir observando a dónde lleva esto, amigo. Por un tiempo, sí. Ese era el movimiento correcto por ahora. Pero no pude evitar sentirme ansioso, así que apreté los dientes para reprimirlo. Observé a las personas de pie junto a la puerta del tren, proponiendo ideas en voz alta al resto de los pasajeros. Todos, tenemos que idear algún tipo de plan. Sí, esto está empezando a parecer una situación seria. Dirri-rin. Todos dirigieron su atención a la pantalla a bordo. Había aparecido un nuevo mensaje. Primera entrada al altar. A través de cada ventana, el horizonte fue reemplazado por paredes grotescas y carnosas cubiertas de texturas membranosas. Esto. Dios mío. Era como si el tren hubiera entrado en un túnel o una estación extraña, deslizándose suavemente a través del espeluznante y oscuro espacio. Distancia restante, 5. No deberíamos estar haciendo algo ahora mismo. Busquemos un botón o algo. ¿Un botón? No hay nada de eso aquí. Distancia restante, 4. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Disculpe, usted, junto a la ventana, ayúdeme a cerrar esta ventana, no se quede ahí sentado. ¡Ay, cállate ya! ¡Pum! Distancia restante, 3.
Espera, estás tratando de empujar a alguien, vaya. Splash. ¡Ay! Alguien se cayó por la ventana. No. Estaban tratando de empujarme, pero terminaron cayendo solos. Distancia restante, 2. ¿No deberíamos detener el tren? Alguien acaba de caer. Distancia restante, 1. Agáchense en el suelo. Guarden silencio. Ese sí. 0. Ha llegado un sacrificio. Abre el camino del mar. Vos. La luz regresó. Fuera de la ventana, el interminable mar azul volvió a brillar bajo la deslumbrante luz del sol. Pero. Gasp. El vagón del tren estaba en caos. Miré hacia la gente reunida cerca de la ventana abierta, especialmente un hombre de unos 30 años con gafas, con el rostro pálido como la cera. Y el asiento ahora vacío directamente frente a la ventana. Ese tipo empujó a alguien por la ventana, se lo digo. No, intentó empujarme, pero perdió el equilibrio y se cayó solo. Así es. Lo vi de reojo. La persona que cayó actuaba de forma extraña, incluso agresiva. Aún así, alguien murió. A mi lado, la supervisora del fin se inclinó y susurró. La pantalla mencionó un sacrificio y una ofrenda, así que supongo que la persona que cayó fue procesada como la ofrenda. Bastante obvio, La subgerente mariposa lanzó el comentario como si nada y luego ajustó casualmente el equipo adherido a sus uñas, declarando. Observaremos el próximo evento antes de tomar cualquier medida. Prepárense. Entendido. Al menos, la buena noticia era que los pasajeros parecían calmarse un poco, habiendo llegado a la conclusión de que la persona que cayó tuvo la culpa. Los pocos que habían estado acusando y gritando al hombre de gafas se retiraron gradualmente, murmurando algunas palabras de despedida al hacerlo. ¿Estás bien? No te lo tomes tan a pecho. Sí, estoy bien. Todos están nerviosos, eso es todo. La supervisora del fin observaba a este intercambio de cerca. Mientras tanto, la subgerente mariposa y yo inspeccionamos tranquilamente nuestro equipo, manteniendo una atenta vigilancia sobre la situación. Pero ahí terminaron las buenas noticias. 20 minutos después. Otra vez. Segunda entrada al altar. El tren volvió a entrar en el túnel, y la vista exterior se volvió carmesí y oscura una vez más. ¿Qué demonios está pasando? Gracias a su experiencia anterior, los pasajeros no entraron en pánico. En cambio, se agacharon rápidamente y se cubrieron la cabeza. Pasará si esperamos lo suficiente. Escuché a los pasajeros murmurar. Frente a mí, la subgerente mariposa ahora llevaba un extraño monóculo mientras escaneaba el vagón tenuemente iluminado. Su mirada era aguda, buscando algo prescindible y conveniente. Subgerente. ¿Qué? No deberíamos observar qué sucede si no se hace ninguna ofrenda. Elegí mis palabras cuidadosamente, fraseándolas de la manera que el subgerente preferiría. No sabemos si llegar a Tamra es una buena idea o no. Es una situación por la que vale la pena apostar. Un breve silencio. De acuerdo. Asentí, exhalando en silencio. No podemos llamar la atención ofreciendo a alguien como sacrificio. Mientras tanto, la cuenta regresiva en la pantalla seguía avanzando. Distancia restante, 5. Distancia restante, 4. Distancia restante, 3. Distancia restante, 2. Distancia restante, 1. 0. Aprobado. Vos. El mundo exterior se bañó de luz de nuevo. El túnel terminó, revelando el vasto océano una vez más. Los pasajeros suspiraron instintivamente de alivio. Desapareció. El texto en la pantalla a bordo parpadeó y luego se apagó. Lo que quedó fue la impresionante vista del tren acelerando a través del mar brillante, dejando un rastro de espuma blanca a su paso. La tensión disminuyó, y uno por uno, las personas levantaron la cabeza, el alivio se extendió por sus rostros. Todavía es el océano ahí afuera. Parece que ha terminado, ¿verdad? Todo está bien ahora, ¿no? Esto parece algún tipo de evento o algo. Espera,
Alguien se apuntó a una experiencia de escape room o algo así. Tap, tap. La supervisora del fin susurró suavemente. Esto podría ser más fácil de lo esperado, ¿eh? Quizás podamos superarlo sin sacrificar a nadie. Es una condición algo predecible. Observemos un poco más. Esta es mi orden como subgerente. Sí, sí. Pasaron otros 10 minutos. Un poco más relajados, algunos de los pasajeros comenzaron a moverse por el vagón, buscando a los niños desaparecidos, calmando al personal del tren e intentando comunicarse con el maquinista. Justo cuando parecía que todos se habían adaptado a la situación, recuperando algo de compostura y racionalidad. De repente, sin previo aviso. Golpe. El tren se inclinó bruscamente hacia adelante. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Los pasajeros cayeron de sus asientos, rodando por el suelo. Me aferré fuertemente al pasamanos y logré mantenerme firme un momento más. Tragándome el miedo, me obligué a mirar hacia afuera. Específicamente, me esforcé por ver la superficie debajo de nosotros, dondequiera que el tren se encontrara con el océano. La espuma blanca que se había levantado mientras el tren cortaba las olas brillantes. Había desaparecido. Golpe. El tren rompió la superficie del agua y comenzó a hundirse. ¡Ah! No. Las ventanas se hicieron añicos y el agua de mar entró a raudales. Los pasajeros conscientes gritaron, tratando desesperadamente de nadar o aferrarse unos a otros. Los inconscientes flotaban sin vida sobre el agua que subía. Era un caos, suficiente para volver loco a cualquiera. ¿No es este el momento perfecto para pedir ayuda, amigo? Todavía no. Sumergido en la fría y asfixiante oscuridad del mar, seguí las precisas señales manuales de la subgerente Hinna Sol que nos indicaban escapar por las ventanas. Pero a medida que me acercaba a la salida, sentí algo extraño. Mi conciencia se desvanecía mucho más rápido de lo que mis pulmones podían soportar. Un mareo como si me estuviera asfixiando me abrumó. Mi mente se quedó en blanco. Abrí los ojos al sonido de la alegre melodía del tren. Dirri-ri-rin. Estábamos de vuelta dentro del vagón con destino a Mokipo. Las puertas acababan de cerrarse en la estación de Seúl. A mi lado estaba la supervisora del fin, y frente a mí estaba la subgerente mariposa. El panel de visualización electrónico mostraba. A nuestro alrededor, escuché las voces aturdidas de otros pasajeros. Oye, acabo de tener el sueño más extraño. ¿Tú también? Yo también. ¿Algo sobre un tren con destino a Tamra? Espera. Yo también. ¿Qué? Con destino a Mokipo. Allá, con destino a Tamra. Partiendo. El tren rugió y comenzó a moverse de nuevo. Como la primera vez. Exactamente lo mismo. Llantos, gritos y voces de pánico estallaron por toda la cabina. Espera, ¿qué está pasando? ¿Qué demonios? ¿Justo qué? Déjenme salir, por favor, déjenme salir. Mamá, ¿qué está pasando? Que, en efecto, es exactamente lo que parece. Apreté los labios en silencio. Aviso urgente. La reciente recurrencia del fenómeno anómalo conocido como la prueba del paraíso, tentativo, ha revelado anomalías fatales e impredecibles. Se ha confirmado que cuando el tren choca contra el agua, los pasajeros son transportados de vuelta al momento exacto de la partida inicial. Los supervivientes afirman haber estado atrapados en una secuencia de tiempo en bucle sin fin a bordo del tren con destino a Tamra. Correcto. Todo aquí se reinicia. Y todos recuerdan. Todos los pasajeros conservaron la memoria de lo que experimentaron, sin excepción. Así que, todos los pasajeros conservaron la memoria de lo que experimentaron, sin excepción. Así que, esto marcó el inicio del segundo ciclo. Un bucle temporal. Un tropo clásico de la ciencia ficción. Pero lo que hace interesante este caso particular es lo profundamente atrapados que están los participantes. Con la memoria colectiva acumulándose para todos los involucrados, incluso los más valientes dudarían en actuar. El espectro inminente de consecuencias eternas crea una notable barrera para la acción, ¿no crees? Exacto. Por eso necesito ser extremadamente cuidadoso.
Tenía que mantener la calma. Tampoco podía permitirme ser arrastrado por el pánico. Una cosa me importaba más ahora. Puedo convencer a la gente lógicamente. Todos habían experimentado algo innegablemente sobrenatural. Ya no me descartarían como un lunático que dice tonterías, me escucharían. Ahora, era el momento de actuar con cautela y deliberación. Esto no es tan malo. Podría sobrevivir a esto. Sobreviviría a esto. Sí, tenía que creer eso. Me tranquilicé y pensé en lo que necesitaba hacer primero. Encontrar a la persona con el corazón de plata. Aparte de mí, había otra figura clave responsable de que esta pesadilla se convirtiera en un infierno perfecto. Esa persona estaba en algún lugar de este tren. Necesitaba identificarlos y controlarlos. Vamos a encontrarlos y neutralizar el problema. Recordé que habían sido brevemente mencionados en la adaptación en cuento de este evento. Intenté recordar el vagón y el número de asiento específicos donde había estado sentado. Definitivamente estaba en el primer vagón, asiento número. Espera. Cálmate. Piensa con cuidado. Su nombre, ¿cuál era su nombre exacto? Supervisor. No podía recordar. Habían pasado semanas desde que mi memorial PopSocket se rompió. Las lagunas en mi memoria finalmente estaban empezando a notarse.